Ateísmo, la carga de la prueba. Bueno, este es un tema realmente graciosísimo. Los ateos dicen que nosotros los teístas, que nos llaman creyentes, nosotros tenemos que demostrar nuestras creencias. Si nosotros proponemos algo, pues tenemos que demostrar que nuestras creencias voladoras y magufas son reales y tenemos que presentársela ante ellos, los grandes ateos que por default conocen pues las cosas sin tener creencias, son los no creyentes. Bueno, desde luego el ateísmo sí es una creencia. Es la creencia de que todo es una tontería sin sentido. Es la creencia en una burrada cósmica. La creencia de que solo somos seres accidentales, sin futuro, sin libertad, viviendo en una obra demencial que no va a ningún lado. Eso es lo que te propone la creencia atea. Y entonces cuando le dices a un ateo te dicen: no, los ateos solo negamos a Dios. O hay otros peores que dicen: no, los ateos solo tenemos una descreencia en la existencia de Dios, pero no creemos que exista Dios, pero no proponemos nada. Ustedes proponen, nosotros estamos aquí sin proponer nada, estamos con el electroencefalograma plano. ¡Pip! Bueno, sí, algunos ateos no tienen las capacidades intelectuales más que para pensar que Dios no existe porque Dios no existe y hasta ahí llegaron. Pero supongamos que somos más, que somos como teístas racionales, con capacidad crítica, con creatividad, con ganas de conocer, con curiosidad y queremos pensar más allá de las incapacidades ateas. Por ejemplo, si tú no crees que hay una inteligencia, una razón, una lógica que ordene y que regule y estructure todas las cosas, entonces, ¿qué te queda? Pues te queda un montón de cosas ciegas, inconscientes y brutas, moviéndose a lo menso, a la deriva, sin querer, sin saber lo que hacen, sin ninguna dirección, sin ningún propósito, sin ningún sentido. Eso es lo que te queda. Entonces sí, solo niegas a Dios, solo no crees en Dios. Pero ¿qué pasa cuando niegas o no crees en Dios? Pues entonces, ¿qué crees? Que solo hay un montón de cosas moviéndose a lo bruto y a lo menso. Eso es lo que propone el ateísmo. El ateísmo es la propuesta de que todo es una tontería sin sentido. Es lo que le quieren vender a las personas. Entonces, si tú, ateo, estás haciendo una afirmación, me estás vendiendo que todo es una tontería sin sentido y que yo soy un hueco autómata sin futuro y sin voluntad y sin libertad, bueno, si tú lo propones, tú lo demuestras. Porque claro, nos llaman a nosotros creyentes porque creemos. ¿En qué creemos? Creemos pues en la lógica, en la inteligencia, en la razón, en Dios, en el alma, en todo esto que está detrás del cosmos. Por eso nos llaman creyentes. Y entonces ellos dicen: como ellos son los creyentes, nosotros somos no creyentes. No, ustedes los ateos también son creyentes. Claro, no son creyentes de la inteligencia, pero son creyentes de la estupidez. No son creyentes del orden, pero son creyentes del desorden. No son creyentes de un diseño inteligente, pero son creyentes de un caos estúpido. Eso es lo que proponen, eso es lo que venden, eso es lo que está en su discurso. Aunque muchos de ustedes no tengan la capacidad cognitiva para darse cuenta de lo que están vendiendo. No, yo solo dije que no había Dios. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias y las implicaciones de que no exista Dios en el mundo? Pues que te queda un mundo absurdo. Eso es lo que estás vendiendo. Entonces, bueno, se me hace altamente gracioso de que, bueno, si los ateos nos quieren vender su ateísmo, nos quieren vender su propuesta de que todo es una tontería absurda, son ellos los que deben venir a nosotros y demostrarnos que todo es una tontería. Sin embargo, aquí está lo más chistoso. El ateísmo no solo carece de evidencia, sino que está demostrado que es falso. Porque si tú ves el mundo, pues no ves una tontería sin sentido como propone la tesis atea. Por tanto, el ateísmo es falso. Yo lo que veo, pues es un montón de orden, un montón de leyes, un montón de estructuras. Y no leyes blandengues que te puedes saltar en cualquier momento. Leyes muy puntuales y muy estrictas, que además están cifradas en ecuaciones matemáticas, que además tienen valores de constantes perfectamente ajustados, que además están interrelacionadas entre ellas. Además, la realidad es lógica, es racional, es coherente, es matemática, es geométrica, está basada en tiempo, está basada en espacio, está basada en posibilidades, y todo eso, tanto la lógica como la razón, como las matemáticas, como el tiempo, como el espacio, como las posibilidades, todo eso son cosas de la mente. Si toda la realidad funciona en base a cosas mentales, es porque es una construcción de
una mente, tal cual. Entonces está demostrado que la tontería atea de los ateos es falso. No hay un caos estúpido, hay un diseño inteligente. Y cualquier persona que pueda observar las cosas puede verlo. Por eso los teístas no pedimos demostración a los ateos. No solo porque no nos puedan dar demostración de que todo es una tontería sin sentido, sino que ya se demostró que no todo es una tontería sin sentido. Por eso seguimos habiendo más teístas, porque los ateos han fallado en demostrarnos su creencia absurda, en su creencia de la locura, en su creencia de que todo es irracional, ilógico y sin sentido. Porque es lo más gracioso. A veces no sé si no tienen la capacidad intelectual de darse cuenta de lo que están proponiendo, o si son muy astutos, que se dan cuenta que si van por el mundo diciendo que el ateísmo es proponer que todo es una tontería sin sentido, pues nadie se los va a comprar. Entonces te venden que el ateísmo es lógica, el ateísmo es razón, el ateísmo es ciencia, el ateísmo es cordura, el ateísmo es sentido, cuando son los primeros en negar la lógica, la razón, la inteligencia, los diseños inteligentes, la cordura y negar el sentido y el propósito de las cosas. Saludos, besos y abrazos, Archimago. Así que si un ateo les pide pruebas, díganle, sí ateo, al rato vengo y te doy tu prueba. Saludos, Archimago. Los ateos perdieron la inteligencia, me dicen, es que Archimago y vuelta a todos lados y no veo ninguna evidencia, ninguna demostración, ninguna prueba de la inteligencia. Y yo, pues qué lástima que no puedas verla. Yo estoy aquí, estoy viendo este mundo y veo inteligencia por todos lados. Pero bueno, creo que los ateos pues perdieron la inteligencia, no hayan evidencia, no hayan ninguna demostración, nada que pueda probarlo, y entonces creen que por default todo es una estupidez. Y entonces nos venden que todo es una estupidez. Y ellos no nos tienen que demostrar que todo es una estupidez, más bien tú tienes que demostrarles que hay inteligencia. Pues lo siento, ateo, yo no tengo que demostrarte a ti nada. Si tú no puedes ver la inteligencia, pues ¿qué quieres que yo haga? Si tú realmente crees que todo es una tontería, que todo es estupidez, que todo es una burrada, pues adelante, ve, pero no me quieras transformar a mí, a tu creencia atea, solo porque tú eres incapaz de ver el orden, el sentido, la lógica, la razón, las matemáticas detrás de las cosas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.